Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la primera de 4 partes para la resolución de la prueba de matemáticas para Bachillerato por Madurez 2020, convocatoria 1, fase A, marca R. Vamos a iniciar con este examen. Dice aquí, por ejemplo, que el ejercicio 1 dice que si la medida del radio de la circunferencia C es de 3 unidades y luego que su centro es de coordenadas menos 2,0, entonces, ¿cuál es la ecuación de C? O sea, la ecuación de C corresponde a... Y bueno, veamos que de buenas a primeras ya entramos con un primer tema bastante marcado, circunferencias, si bien es cierto, donde que específicamente nos preguntan sobre la ecuación de una circunferencia. Y les comento que para poder determinar la ecuación de una circunferencia, vamos a hacer uso de esta estructura que les voy a presentar por acá. Esta estructura de acá nos habla, digamos, sobre una forma algebraica ordinaria, explícita, con la que podemos representar la circunferencia en base a los elementos que nos están dando, en base al centro y en base al radio, donde que para ello hacemos uso de estos coeficientes, el coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente R. Respectivamente, el A y el B corresponden precisamente a las coordenadas del centro de la circunferencia, mientras que el R vendría siendo básicamente el radio de la misma, ¿verdad? Por lo cual, por sentido común, uno consideraría realizar sustituciones directas en A y en B. Lo que son las variables X y Y, estas las vamos a mantener intactas tal cual como están. El coeficiente A en este caso lo cambiaríamos por un menos 2 y el coeficiente B eventualmente lo estaríamos cambiando por el 0, si bien es cierto. Y pues más adelante vemos que el coeficiente R o el valor de R pues lo tendríamos que ir cambiando por el 3 también. Así que vamos a cambiar el R por el 3, pero tomando en cuenta que sigue siendo elevado al cuadrado. Lo cual nos trae consecuencias bastante visibles. En el caso del primer paréntesis, como vemos un doble menos, donde que por ley de signos esto por lo general se convierte en un más. Así que tendríamos que buscar el paréntesis donde esté expreso el x más 2. Solamente que ya viendo entre las opciones veo que hay una única opción que me satisface esta condición, que es la opción D. Ya me veo tentado ahí, pero aún así verifico las demás partes de la ecuación de la circunferencia. Por ejemplo, el paréntesis donde está el 0, les cuento que el 0 como tal es un valor o un coeficiente perfectamente omitible. Por lo tanto, lo podemos eliminar de la ecuación sin ningún problema, sin ningún perjuicio, y dejar en la ecuación que el y aparezca simplemente con la potencia cuadrada, directamente. Mientras que tenemos el caso del 3 al cuadrado, que si lo verificamos en la calculadora, pues 3 al cuadrado corresponde, en este caso, a 9. Por lo cual, podemos afirmar y reafirmar que en este caso la respuesta correcta vendría siendo la opción D, y con ello podemos entonces seguir con el siguiente ejercicio. Vamos ahora con este texto que dice que para responder los ítems 2 y 3, considere la siguiente, la circunferencia C de centro 0,2 y dice los puntos P, que es de coordenadas menos 1, menos 1, y R, que es de de coordenadas 3,2. Y bueno, el ejercicio me dice que si la medida del radio de la circunferencia C, o sea, el radio de C, es de 2 unidades, entonces considere las siguientes proposiciones. La primera proposición que dice que P es un punto ubicado en el interior de la circunferencia y la segunda que R es un punto ubicado en el exterior de la circunferencia. En cuanto a lo que son puntos en el interior o en el exterior, un consejo inmediato es que en caso que la circunferencia no nos la estén brindando de forma gráfica, va a ser mejor que nos agarremos del centro de la circunferencia y el radio de la misma para poder ir construyendo nuevamente la estructura de la circunferencia, la ecuación de la circunferencia, quisiera decir, con respecto a este molde que teníamos aquí anteriormente. A modo de consejo, si vamos a tomar en cuenta las coordenadas que nos están brindando, recuerden que el 0 es omitible, lo cual nos permite, por ejemplo, que con respecto a la variable x perfectamente se puede brindar inmediatamente con el exponente. Luego se coloca el signo de suma, sin pensarlo dos veces, luego abrimos paréntesis, luego la variable y de aquí tomar en cuenta que como el 2 me lo están brindando positivo, como regla, y esto para tomar un atajo,
cada vez que ingresamos la información en la ecuación de la circunferencia, lo vamos a hacer siempre con el signo opuesto. Así que pues de ahí la razón que incorporo este 2 negativo en la ecuación de la circunferencia. Así que cierro paréntesis, elevo al cuadrado, igual, y recuerden que aquí al final va el valor de r al cuadrado, el valor del radio al cuadrado, que en este caso pues tenemos que el radio es de 2. Así que en este caso pues 2 al cuadrado, si lo investigamos en la calculadora, ustedes van a ver que nos va a dar 4. Lo pueden verificar en sus calculadoras, cualquier cosa. Así que con ello, pues vamos a analizar un momentito lo que es la situación de la primera proposición. Vamos a trabajar con el punto P, o sea, vamos a trabajar con las coordenadas -1, -1. Para ello, necesito ingresar esta expresión algebraica, el x cuadrado más y menos 2 cuadrado, en la calculadora. Y para ello, lo que hacemos es, por ejemplo, lo que es la x algebraica, empezar a trabajar con el botón alfa, por ejemplo, darle al botón para cerrar paréntesis para ingresar la x, luego elevarla al cuadrado, ¿verdad? Es decir, ir tomando poquito a poquito los botones que correspondan pues a la expresión algebraica de la ecuación de la circunferencia tal cual como aparece. Abrimos paréntesis y ahora corresponde ingresar la variable y también, que para ello pues tocaríamos nuevamente el botón alfa y luego justo al lado del botón donde se pulsaba la x, justo al lado tendremos el de la variable y, la y algebraica que también incorporaremos. Después el 2 negativo, luego cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado y ya está ahí. Una vez que tengan esta expresión debidamente ingresada en la calculadora, tomen en cuenta que vamos a trabajar ahorita con esta combinación de botones. Lo que vamos a hacer específicamente es, por ejemplo, empezar con el botón Calc, luego ingresar un 1 negativo, luego darle al botón igual para que en este punto la calculadora reciba información sobre la variable x. Es decir, en este punto, a través del botón calc, vamos a asignarle valores a las variables. Y el primer -1 y el botón igual, lo que van a hacer es asignarle a la variable x, pues el valor de -1. ¿Por qué el valor de -1? Porque es justamente el valor que tenemos en este par ordenado. Recordemos que los pares ordenados se expresan siempre en la forma x, y. El primer numerito representa la x y el segundo representa la y. Y de igual forma, pues el otro -1 que vendría posteriormente sería para asignarlo a la variable y, de lo cual para confirmarlo pulsamos una vez el botón igual para que el dato quede guardado en la memoria y una última vez el botón igual para que la calculadora realice la operación completa. Es decir, procedemos con el botón calc primeramente, luego ingresando el primer 1 negativo para la variable x, confirmamos con el botón igual, luego vamos con la variable y ingresando otro -1 y le damos al botón igual para que el dato sea guardado en la memoria y una última vez al botón igual para que la calculadora ya nos tire el resultado de esta expresión en este caso, que para el caso vendría siendo pues 10. Así que este 10 que corresponde al resultado de este caso de acá. Lo voy manteniendo en suspenso para poder trabajar con la calculadora, igualmente con la segunda proposición, con el punto R, es decir, con las coordenadas 3,2, lo cual puede traer por implicación que realizaríamos un trabajo muy similar. Empezaríamos con el botón Calc, solamente que a la hora de asignarle valor a la X, esta vez tomaríamos en cuenta, digamos, este valor de 3, que sería la primera coordenada de este punto. Después que le damos al botón igual, después que iríamos con el 2, después con el botón igual para que en este punto sea guardado el dato sobre la variable y una última vez al botón igual para que todo quede completamente trabajado por la calculadora. Así que me devuelvo una expresión y procedo con dicha combinación. Botón calc, asigno el valor para x, que en este caso es 3, y lo doy igual. Asigno el valor para y, que en este caso es 2, y le doy igual. Y le doy nuevamente al botón igual para que la calculadora resuelva. Y vemos pues que en este caso el resultado nos tira 9. Así que a partir de este punto tenemos que poner un poquito de cuidado de cómo asociamos teóricamente lo que hemos trabajado hasta este punto. Y es que hay una situación que si, por ejemplo, que si al aplicar, digamos, el comando del calc con un par ordenado, vemos que este cálculo nos da un resultado mayor al r cuadrado
de la ecuación de la circunferencia, entonces en estos casos decimos que el punto es exterior a la circunferencia. Pero si por el contrario, si al aplicar el calc con nuestro par ordenado, tenemos de repente que el resultado es menor al radio cuadrado que nos daba la ecuación de la circunferencia, entonces en este otro caso diríamos que el punto es interior a la circunferencia o que se ubica en el interior de la misma. Esto lo hacemos pues comparando el resultado que hemos obtenido, o sea, este resultado que hemos obtenido vendría siendo el cálculo del x, y, y lo comparamos con el valor que tenemos al final de la ecuación de la circunferencia, que es ahí donde toma bastante importancia sobre este análisis. En este caso, pues el 10, como es mayor a 4, esto me indica que el punto P en realidad debería estar colocado en el exterior. Pero si nos ponemos a ver en las proposiciones, vemos que me decían que el P se ubicaba más bien en el interior. Razón por la cual, pues, tendré que dar por falsa la primera proposición. Y en cuanto a la segunda proposición, que vemos que nos están dando un 9, o sea, que fue el resultado que obtuvimos, si lo comparamos nuevamente con este 4 que teníamos al final de la ecuación de la circunferencia, vemos que el 9 también es un punto exterior. ¿Por qué? Porque el cálculo del x, y resultó ser mayor que el r cuadrado de la ecuación de la circunferencia. Así que, pues en este caso, el punto r también sería exterior. Y bueno, en la segunda proposición también me están diciendo eso, que es exterior. Por tanto, es consistente con la información que hemos obtenido nosotros y por lo tanto podemos decir que la segunda proposición es verdadera, lo que nos deja en evidencia que la respuesta a marcar vendría siendo la opción D para este ejercicio 2 y con esto podemos seguir entonces con nuestro siguiente ejercicio. Con respecto al ejercicio 3, vamos a leerlo con cuidado que dice que si QP es el radio de la circunferencia C, entonces la ecuación de dicha circunferencia corresponde a... Y bueno, vamos a ver con mucho cuidado un detalle bastante significativo, que es que desde el puro inicio, en este contexto, nos decía que para responder los ítems 2 y 3, se nos hacía considerar una circunferencia C cuyo centro era el punto Q, aquel que tenía coordenadas 0,2. Y lo voy a decir de nuevo, nuestro punto Q de coordenadas 0,2 es el que vendría correspondiendo al centro de nuestra circunferencia. Y solamente esta parte de la información, a pesar de que no sabemos cuánto mide el radio de nuestra circunferencia, solamente la parte del centro de la ecuación, o perdón, del centro de la figura, inmediatamente nos indica que lo que ya habíamos construido con esta expresión algebraica se mantiene exactamente igual. Recordemos que esto fue lo que habíamos construido en base a la información del a, b de nuestro centro de la circunferencia. El x cuadrado solito más el y menos 2 al cuadrado, recordando que el 2 cambia de signo. Que si bien es cierto, en teoría nos quedaría pendiente calcular el radio cuadrado, el radio de la ecuación. Pero en este caso, fíjense que en todas las opciones nos están dando exactamente el mismo radio algebraico. Razón por la cual no nos tendremos que romper la cabeza con estos cálculos de más y automáticamente detectar que en la opción A se da exactamente la expresión algebraica que habíamos construido. Por lo cual, sin ningún problema, puedo llegar a marcar la opción A como respuesta correcta y tranquilo de la vida, procederemos entonces con el siguiente ejercicio. Veamos acá. Dice que para responder los ítems 4 y 5, considere la siguiente gráfica que ilustra a la circunferencia C de centro O, la cual dice es tangente al eje X en 1,0. Entonces vemos la gráfica de la circunferencia, vemos nuestro eje X y el eje Y. Posiblemente este concepto de tangente haga referencia a que el único punto que está tocando es el 1,0, que es el que corresponde pues al punto que está aquí en el eje X. Ok, fuera de eso, nos hablan entonces sobre considerar las siguientes proposiciones en el ejercicio 4. Lo primero es que me hablan sobre una recta y igual a x, que dicen que es secante a la circunferencia C, y también me hablan sobre una recta x igual a 1, que es secante, disque, a la circunferencia C. Vamos a ver, ¿qué les muestro? La recta y igual a x. Bueno, la recta y igual a x es una recta que se traza de forma diagonal, pasando por el origen del plano cartesiano, por el origen de coordenadas, y dicha recta, de una u otra manera, pues forma como una especie de ángulo de elevación de 45 grados exactos sobre el eje X.
es a esta a la que llamaríamos entonces recta y igual a x. Aunque por otro lado también tenemos la recta x igual a 1, que a modo de regla y pista es una recta que intersecaría precisamente al eje x y justamente donde está el 1. Es decir, una recta que para no tapar el 1 estaríamos hablando de esta recta vertical de acá. Supongamos esta como una recta enteramente vertical, ¿verdad? Y a partir de aquí se nos hablan de si las rectas son secantes en este caso. Bueno, vamos a ir montando las definiciones poquito a poquito, comentándoles pues que para que una recta sea secante, esta debería cortar a la circunferencia en dos puntos distintos. Y de hecho, aparentemente la recta y igual a x sí está cortando la circunferencia, la interseca en dos puntos diferentes, lo cual me permite certificar la primera proposición. Y de hecho, en la segunda proposición tenemos una situación pues válida también. La recta x igual a 1 también está cortando a la circunferencia en dos puntos distintos. Así que la recta x igual a 1 también la podemos considerar una recta secante y con ello entonces podemos marcar la opción A como respuesta correcta y a partir de ahí proceder a trabajar entonces con el siguiente ejercicio. Dice ahora el ejercicio 5 por su parte que consideramos ahora estas siguientes proposiciones. Dice primero que la recta y igual a 3 es exterior a la circunferencia C y también dice que la recta x igual a menos 1 dice que es tangente a la circunferencia C. A la misma circunferencia que teníamos en la gráfica anterior, solamente que para efectos prácticos voy a retomar la gráfica por acá, con permiso de ustedes. Y ahora sí, vamos a tratar de ubicar estas rectas como corresponde. Y pues como primera pista noto algo importante. Noto que el radio de esta circunferencia ha de ser necesariamente de 2 unidades. ¿Por qué? Porque son las mismas 2 unidades de altura a la cual llega el centro de la circunferencia. Así que pues estas 2 unidades de radio me dan como pista que también si cuento hacia arriba tienen que haber un total de 2 unidades de longitud. Lo cual también indica que dicha circunferencia ha de llegar con respecto a y a una coordenada máxima de 4 seguramente. Lo cual también indica que entre el 4 y el 2, como toda recta numérica, pues podemos ubicar al 3 aproximadamente acá. ¿Todo esto para qué? Para ahora sí que sí poder trazar la recta y igual a 3 en esta gráfica, que vendría siendo una recta horizontal que corta al eje y de forma perpendicular justamente en la coordenada 3. Esta vendría siendo nuestra coordenada y igual a 3. Muy bien. Primero me están diciendo que esta recta supuestamente debería ser exterior. Y una recta exterior a la circunferencia no debería intersecar con la circunferencia, para empezar. Y la recta y igual a 3 no me está cumpliendo esa condición. Así que la primera proposición queda inmediatamente descartada. La segunda proposición me habla sobre la recta x igual a menos 1. Ok, en primera, en el eje x, ¿dónde ubicaría el menos 1? Pues, pese a que la gráfica no me la están dando completamente a escala, hemos de recordar que la circunferencia tiene un radio de 2 unidades, como que hemos descubierto al inicio. Así que seguramente si cuento hacia la izquierda, desde el centro hacia la izquierda, entonces el punto más tirado a la izquierda que tiene la circunferencia ha de corresponderle en x una coordenada de menos 1, necesariamente. De lo cual, si trazamos entonces una recta a través del eje x que pase por este punto, por esta coordenada, entonces tendríamos de esta forma nuestra recta x igual a menos 1. Recuerden que las rectas con nombre x son aquellas que irónicamente cortan de forma perpendicular al eje x, reflejándose o mostrándose como recta vertical. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es una recta que estaría tocando justo el punto de la circunferencia que tenemos más tirado hacia la izquierda. Es decir, está intersecando en un único punto de la circunferencia, lo cual le da suficiente carácter para poder considerarse recta tangente. Recordemos que una recta tangente es aquella que interseca con la circunferencia en un único punto. Dicha condición sí la está cumpliendo, por tanto la segunda proposición sí es verdadera, y con ello entonces marcaría opción D como respuesta correcta para entonces proceder con el siguiente ejercicio. Veamos ahora ejercicio número 6 que dice, considere la siguiente gráfica donde R es el punto tangencial de la recta M con la circunferencia C de centro O, dice ahí. Y además dice que RS es un diámetro de
la circunferencia C. Todo el segmento RS lo hemos de considerar un diámetro. Vale, ok. Me dice considere las siguientes proposiciones. Lo primero que me dice es que con certeza la recta N es perpendicular con M. Y la segunda que me dicen que con certeza la recta tangente AC que contiene el punto S es paralela a M. Dicen, ¿verdad? Vamos por partes, vamos por partes. En primera, un teorema que tal vez les pueda ayudar a varios. Vamos a redactarlo por acá. Voy por ustedes. Dícese que en toda circunferencia, la recta tangente siempre es perpendicular al radio justo en el punto de tangencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, siempre que me hablan sobre rectas tangentes o siempre que me estén brindando rectas tangentes, que es el caso de esta recta M, ¿por qué digo que la recta M es tangente? Pues porque interseca con la circunferencia únicamente en el punto R. Entonces, esta recta M resulta que sí es tangente. Pero bueno, veamos. Resulta que esta recta M, con absoluta certeza, podemos decir que va a formar un ángulo de 90 grados con el radio. Situaciones que podemos dar por afirmado a ciegas, siempre con una recta tangente. Y eso se lo agradecemos a los griegos, que ya habían demostrado este tipo de situaciones geométricas en un par de siglos atrás, un par de milenios atrás posiblemente. El tema está en que si dicha recta M es perpendicular con el radio RO, en consecuencia también sería perpendicular con el diámetro RS. Es más, en consecuencia también diríamos por ende que es perpendicular con la recta N que nos están ofreciendo por acá. Lo que me indica que la primera proposición es perfectamente verdadera, sin ningún problema. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos la segunda proposición que dice que con certeza la recta que es tangente a C, que contiene al punto S, dice que es paralela a la recta M. Y aquí hay que tener un poquito más de cuidado. Una recta que sea tangente a la circunferencia C y que contiene el punto S. O sea, estamos hablando de una recta más o menos por acá. A esta recta le podemos inventar un nuevo nombre, no sé, voy a ponerle recta T, por inventarle algo. Esta recta T, si es tangente a la circunferencia en el punto S, entonces también va a ser perpendicular a la misma recta N. Y de hecho, ante estas situaciones hay una serie encadenada de propiedades geométricas que considerar. Por ejemplo, ya tenemos que M es perpendicular a N, porque me forman un ángulo recto, como la esquina de un rectángulo. La recta T también es perpendicular a la misma N, porque me forma la otra esquina de un rectángulo. De hecho, si se ponen a ver y si se logran visualizar el rectángulo que se forma de esta manera, pueden ver en consecuencia que la recta M y la recta T, en efecto, van a terminar siendo paralelas entre sí. No porque el dibujo se vea apto o correspondiente a estos deseos, sino porque de hecho estas dos perpendicularidades que se forman en el punto R y en el punto S fuerzan a que las rectas M y T en consecuencia terminen siendo paralelas sí o sí entre sí. Recuerden que las rectas paralelas son aquellas que entre tales están bien dispuestas sobre un mismo plano, pero nunca se van a intersecar entre sí. Nunca se van a tocar, ni la recta M con la recta T. Así que, pues, con esto, la segunda proposición, la he de dar perfectamente como verdadera. Así que la opción A la marcamos como respuesta correcta, dado que ambas proposiciones resultan verdaderas en este ejercicio 6. Y por ende, procedemos a trabajar con el siguiente ejercicio. Ejercicio número 7. Dice, considere las siguientes proposiciones referidas a la circunferencia C, dada por x más 1 cuadrado más y menos 4 cuadrado igual a 9, nuestra ecuación de circunferencia. Dice, la cual se traslada 4 unidades hacia la derecha paralelo al eje X. Ajá. Y dice que se obtiene la circunferencia C, o C'. De aquí hemos de ver un par de detalles. Me hablan, digamos, sobre posibles propiedades que tenga esta nueva circunferencia. Pero de aquí hemos de comentar, vamos. En primera, hablemos sobre la transformación de esta circunferencia, sobre la relación que se le aplica a esta circunferencia. A ver,
Tenemos la ecuación x más 1 cuadrado más y menos 4 cuadrado igual a 9. Me interesa grandemente este 1 positivo y este 4 negativo que me dan en la ecuación. Que de hecho, digamos, en estos casos, en la ecuación de la circunferencia, recordemos que los signos, pues en última instancia terminan cambiándose. Así que el 1 que tengo positivo en la ecuación, lo he de considerar como primera coordenada del centro con signo contrario, signo negativo. Y el menos 4, bueno, dado que el 4 me lo dan negativo, entonces en las coordenadas del centro lo hemos de presentar positivo. Aquí están nuestras coordenadas del centro. Ok, de estas coordenadas nos hablan de aplicar una traslación, o sea, se traslada la circunferencia 4 unidades hacia la derecha paralelo al eje X. Aquí entra muy en juego con respecto a cuál eje se está haciendo el desplazamiento. Si es con respecto al eje X, entonces estas 4 unidades las hemos de colocar debajo del 1. ¿Ok? Y pues tomando en cuenta que es hacia la derecha, hay que recordar que en el plano cartesiano, si uno apunta hacia la derecha, uno estaría apuntando hacia las X positivas. Así que de forma análoga, uno puede interpretar que este desplazamiento hacia la derecha lo que hace es sumarle unidades en el eje X. Entonces, a este menos 1 le sumo 4 unidades y, bueno, inclusive podemos darnos la molestia de verificar cuánto nos daría esta suma en particular. Y pues vemos que en este caso nos da resultado 3 positivo. La otra coordenada que tenemos, la coordenada en B, o la coordenada respecto al eje Y, no sufre ningún cambio, por lo cual podemos bajarlo tal cual como está. Y este vendría siendo el centro para la nueva circunferencia C'. Así que si nos ponemos a ver la primera proposición, de hecho está perfectamente adecuado a lo que nosotros hemos llegado a descubrir. Por otro lado, comentarles que, por ejemplo, el radio cuadrado, el radio que nos dan en la ecuación de la circunferencia, ya nos dicen que es de 9 unidades. De estas 9 unidades, si uno quisiera, uno podría descubrir el valor del radio tan solo calculando la raíz de este 9, que en este caso pues nos daría claramente 3 unidades. Todo bien aquí. Pero la parte que me interesa comentarles es que a la hora de aplicar este desplazamiento, esta traslación a la circunferencia, hay que tomar en cuenta que la circunferencia no va a sufrir un cambio significativo a la hora de desplazarse de un lugar a otro. ¿Cambiarán las coordenadas de su centro? Sí. ¿Pero cambia la medida del radio? No, nunca, jamás. Así que pretender que la medida del radio ha cambiado a 13 unidades, cayendo en la trampa, y ojo que esto le puede pasar a muchos, de agarrar el 9 algebraico y sumarle 4 unidades, pues es de tenerle cuidado. No caigamos en este tipo de trampas, tomen en cuenta que el radio de la circunferencia no se ve afectado por una traslación. Así que de este ejercicio, pues lo único que nos queda es marcar opción C, ya que en este caso solamente la primera proposición se rescata como verdadera, y de ahí podemos trabajar entonces con el siguiente ejercicio. Vamos ahora con el ejercicio 8 que dice que al trasladar la circunferencia dada por la ecuación x menos 4 al cuadrado más y cuadrado igual a 1, dice que se obtiene la circunferencia C' dada por x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Entonces, la traslación realizada corresponde a, y bueno, pues veamos un par de cosas. Ante estas ecuaciones, pues me interesa en todo caso siempre poder conocer cuál es el centro de la ecuación antes y después de la traslación. Por ejemplo, antes de la traslación, al ver la ecuación que dice x menos 4, puedo suponer que la primera coordenada va con signo contrario, es decir, positivo, un 4 positivo en este caso. Pero la segunda coordenada, como me están dando el y cuadrado, sin sumársele o sin restársele nada, entonces en estos casos, pues inmediatamente asumiré que hay un 0 en esta segunda coordenada, sin pensarlo dos veces. Luego, con respecto a la circunferencia C', me están dando el x cuadrado y el y cuadrado directos, inmediatos y sin nada que se le sume o se le reste a cada uno de ellos. Esto me indica que ambas coordenadas para el nuevo centro de la circunferencia vendría siendo en 0 y en 0. A partir de aquí, detalles importantes a considerar. Tomar en cuenta que la segunda coordenada no está sufriendo ningún cambio, lo que implica que la traslación en este caso no fue aplicado con respecto al eje Y, cosa que me hace descartar inmediatamente la opción A y la opción B. Pero luego tengo el caso de la primera coordenada en X,
que vemos que del 4 se convierte en un 0, lo cual lo lleva a preguntarse a uno, ¿qué operación fue necesaria para que esto fuese posible? ¿Será acaso que a 4 se le tuvo que sumar 4 para que esto nos llegue a dar 0? ¿O será que acaso se le tuvo que restar 4 unidades al 4 para que esto nos llegue a dar 0? Suena trivial en la mayoría de los casos, pero si lo requieren verificar, pues lo pueden hacer en la calculadora. Yo de mi parte, pues doy por descartada esta primera posibilidad y me afianzo inmediatamente de que la transformación tuvo que haber sido de 4 unidades negativas con respecto al eje X. ¿Qué es con respecto al eje X? Bueno, eso quiere decir que pudo haber sido hacia la derecha o hacia la izquierda, pero no, en realidad puedo reducir aún más las posibilidades, porque las X negativas son las que encuentro siempre apuntando hacia la izquierda en el eje X, lo que me indica que la traslación en realidad fue, si bien de 4 unidades paralelo al eje X, pero en sentido hacia la izquierda. Por ende, la respuesta correcta vendría siendo la opción D en este caso, y de ahí entonces podemos proceder a trabajar con el siguiente ejercicio. Veamos ahora, que dice que para responder los ítems 9 y 10, considere la siguiente figura formada por el pentágono regular AEDCB y los triángulos equiláteros FAB y BCG. Datos importantes. Como me están indicando que el pentágono es regular, eso significa que todos los lados del pentágono miden lo mismo. Y de hecho, cuando me hablan de triángulos equiláteros, pues también estos triángulos también mantendrán las mismas medidas en sus lados. Me dicen en particular que ED es igual a 4, o sea que esta vendría siendo la medida de cada uno de los lados del pentágono. Pero a conveniencia les puedo decir que también va a ser cada una de las medidas que tendrían cada uno de estos triángulos equiláteros. Así que con esta información me puedo afianzar ahora sí del ejercicio 9, que dice, ¿cuál es el área del triángulo BCG? El área de este triángulo. Y pues, para sacar el área de un triángulo equilátero, podemos agarrarnos de una fórmula que es digna de memorizar o digna de apuntar en fichas de estudio para triángulos equiláteros, que consiste básicamente en tomar la medida del lado, elevarlo al cuadrado, multiplicarlo por raíz de 3 y todo fraccionado sobre 4. Esto perfectamente lo pueden aplicar en sus calculadoras, eso sí, cambiando la L por el 4, ¿verdad? Empezamos con una estructura fraccionaria, consideramos el 4 elevado al cuadrado, a la par le colocamos la raíz cuadrada de 3 y luego nos desplazamos a la parte baja de la fracción para dividirlo todo entre 4. Que si le damos igual, pues en la sana teoría ya nos debe aparecer lo que correspondería al área de nuestro triángulo equilátero, que en este caso vendría siendo de 4 raíz de 3 unidades cuadradas. Por tanto, opción C, respuesta correcta para el ejercicio 9. Y de ahí, sigamos inmediatos al siguiente ejercicio entonces. Ejercicio número 10. Dice, ¿cuál es el perímetro del polígono AEDCGBF? Y bueno, hagamos una cosa. Sin necesidad de ver el polígono arriba, ¿ya contaron cuántos vértices están escritos acá? 7 vértices, ¿verdad? Esos 7 vértices, aquí entre nos, corresponde también a la cantidad de lados que tendría nuestro polígono. Polígono del cual ya sabíamos previamente que todos sus lados miden exactamente igual. Todos sus lados miden 4. Y para efectos prácticos, si queremos encontrar el perímetro de cualquier polígono donde que todos los lados miden igual, basta con tomar el número de lados y multiplicarlo por la longitud de dichos lados. En otras palabras, multiplicar literalmente 7 por 4, donde que si lo verifican en sus calculadoras, van a ver que el resultado les va a dar 28. Por ende, pues sin más que decirle para este ejercicio, se procede a marcar la opción B como respuesta correcta y con ello que se siga adelante con el siguiente ítem. Veamos ahora que dice aquí que para responder los ítems 11 y 12, considere la siguiente información. Pues dicha información corresponde a un polígono no regular en este caso, montado en un plano cartesiano, del cual lo primero que me preguntan en el ejercicio 11 es cuál es el perímetro del polígono ABCDE. Ok, para dicho perímetro necesitamos conocer la medida de todos los lados de la figura. Y esta en particular me permite la ventaja de determinar las medidas de sus lados
Pues básicamente contando los espacios, básicamente los cuadritos que tenemos. Por ejemplo, de A a E, claramente veo 2 unidades de base. Del punto E al punto D, veo un total de 6 unidades de altura. Me voy para el otro lado, lo que es el segmento AB. Aquí yo veo 3 unidades de altura. Y luego veo desde el punto C hasta el punto B 2 unidades de base. Me falta de momento el segmento CD. Y el segmento CD, pues, he de considerarlo, bueno, no como una altura, no como una base, sino más bien como una hipotenusa para un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que puedo detectar completando, digamos, el trazo de esta base. Y puedo checar que, por ejemplo, esta base tiene una medida de 4 unidades y esta pequeña altura para este pequeño triángulo rectángulo vendría siendo de 3 unidades. Esta base y esta altura vendrían funcionando como los catetos para este triángulo rectángulo. Y faltaría, si bien es cierto, la hipotenusa. Dicha hipotenusa, recordemos que se puede obtener mediante, bueno, según Pitágoras, aplicando la raíz cuadrada de cateto cuadrado más cateto cuadrado. Entonces, sería cuestión de meter en la calculadora la raíz de 4 a la 2 más 3 a la 2 en este caso. Entonces, verificamos. La raíz de repito, sí, la raíz de 4 elevado a la 2 más 3 elevado a la 2, lo que nos deja como resultado 5. O sea que nuestra hipotenusa mide 5 unidades. A sabiendas de esto, ahora sí podemos calcular el perímetro del polígono, que es simple y sencillamente tomando las medidas de todos los lados. Por ejemplo, el segmento CB que medía 2 unidades, el segmento AB que mide 3 unidades, el segmento AE que mide 2 unidades, el lado ED que mide 6 unidades y por último el lado CD que hemos descubierto mide 5 unidades, lo que nos deja un total de 18 unidades, que es lo que corresponde a su perímetro, por lo cual marcamos entonces opción D como respuesta correcta para el ejercicio 11 y con ello pues proceder a trabajar con el siguiente ejercicio. Luego para el ejercicio 12 me pregunta más bien por el área del polígono ABCDE, un polígono que gracias al trazo que hemos realizado podemos ahora visualizar en él dos piezas, una de forma rectangular y otra de forma triangular. La pieza que tiene forma rectangular, podemos ver que tiene base 2 y altura 3. Y si nos familiarizamos con el área del rectángulo, sabemos que solamente hay que multiplicar base por altura. O sea, multiplicar 2 por 3, que trivialmente estamos a cuentas de que esto nos viene dando 6. Todo bien hasta acá. Pero luego tenemos esta región, esta pieza triangular, cuyas bases y alturas previamente ya las teníamos identificadas. Nada más sería cuestión de hacer referencia al área del triángulo, que sería base por altura dividido entre 2. O sea, aplicar dicha fórmula, pero con los datos del triángulo, que sería base 4, altura 3, y todo esto dividido entre 2. Dicha fórmula yo les dejo a ustedes que lo apliquen en sus calculadoras. Yo les puedo decir que esto también nos va a dar de resultado 6 unidades. Y lo único que nos quedaría entonces sería sumar estas áreas correspondientes a estas figuras parciales y pues de lo que obtengamos correspondería entonces al área total de nuestro polígono. En este caso, nuestro polígono poseería un área total de 12 unidades cuadradas, lo que se traduce en marcar la opción A en el ejercicio 12 como respuesta correcta y con ello, tranquilos, proceder con el siguiente ejercicio. Considere la siguiente información, dice el ejercicio 13, de la siguiente representación gráfica en la cual se muestran los triángulos rectángulos ABC y FDE. Vemos dichos triángulos colocados de manera muy particular. ¿Okay? Me dice el ejercicio 13 que de acuerdo con la información dada, el triángulo ABC dice que presenta una simetría axial. Bueno, es que estamos con temas de simetrías axiales ahora. Con el triángulo FD respecto a la recta dada por... bueno, o sea, entonces hemos de analizar el eje de simetría que forma este fenómeno de simetría entre estos dos triángulos, es decir, de manera tal que un triángulo se pueda ver como el reflejo del otro. Y para ello podríamos considerar una recta que se atraviese en medio de estos dos triángulos de forma equidistante. Y pues dicha recta vemos que está cortando al eje Y, lo que me dice en primera instancia que debe ser una recta Y igual a algo.
que aún haciéndolo por estimación y entre las opciones que nos quedan, me es imposible considerar el y igual a 0 porque sería una recta que se superpondría sobre el eje x exactamente. Y las otras rectas que me hablan sobre la recta x igual a 1 y x igual a 3 se desechan inmediato porque son rectas que se trazarían verticalmente, o sea, no, imposible considerarlas. Así que pues solamente me queda por descarte la recta y igual a 1, que de hecho si nos ponemos a ver, efectivamente es una recta que mantiene igual distancia hacia las 3 unidades en y o hacia las menos 1 unidad en y también. Así que pues en efecto he de marcar opción B como respuesta correcta para este caso y así inmediato podré proceder entonces con el siguiente ejercicio. Ahora que se viene este nuevo texto que dice que para responder los ítems 14 y 15, considere la siguiente figura, la cual presenta simetría axial, tanto respecto a la recta n como a la recta m. Ok. Me dice, por ejemplo, el ejercicio 14, que con respecto a la recta n, me preguntan por el ángulo que es homólogo al ángulo KAB. Donde que para tal efecto, les tengo pues un par de consejos. Vamos a ver. Con respecto a la recta n, ¿verdad? Eso quiere decir que todo lo que tengo de este lado de la recta n ha de ser simétrico con respecto a lo que tengo al otro lado de la recta n. Es decir, nuestra recta n va a ser nuestro referente principal y de ahí lo que podemos hacer es considerar quién vendría siendo el homólogo para acá, que en este caso sería el punto D, que son los puntos que están igualmente alejados de la recta n. Así que el punto K, en este caso, va con el punto D. Por otro lado, tenemos el punto A, que en este caso podríamos decir que es correspondiente o bien simétrico con el punto C. Entonces, el punto A, en este caso, lo emparejamos con el punto C. Y como detalle importante, ver que el punto B, en este caso, es un punto que se ubica justo en el eje de simetría. ¿Qué implicación trae esto? Que el punto B vendría siendo, en este caso, homólogo consigo mismo. Así que el punto B lo vamos a emparejar consigo mismo. Y lo que acabamos de construir aquí con estos nuevos 3 puntos es lo que vendría correspondiendo entonces al ángulo homólogo al que era el ángulo original KAB. Lo que significa que para efectos de respuesta correcta marcaríamos opción C en este ejercicio 14 y con ello podemos ahora proceder con el siguiente ejercicio. Por su parte, el ejercicio 15 me dice un segmento homólogo con el CD, en este caso, con el segmento CD, con respecto a la recta M, en este caso. ¿Correspondería a quién? Pues vamos a ver. Respecto a la recta M, lo que se me está indicando implícitamente es que todo lo que tengo del lado superior a la recta M va a ser homólogo o simétrico con lo que tenga del lado inferior a la recta M. Si bien, ¿verdad? Así que para considerar, me estaban hablando sobre el segmento CD y dicho segmento CD, si lo reflejamos con respecto al otro lado de la recta M, pues con quien se emparejaría, ahí disculpen nada lo dicho, vendría siendo el segmento GF o FG. Nada más necesito ver estos dos puntitos juntos en una misma opción y con ello pues marcaría tranquilamente la respuesta correcta, que en este caso para el ejercicio 15 correspondería a la opción D sin darle mucha cuerda y con ello podemos proceder ahora a trabajar con el siguiente ejercicio. Se viene ahora que para responder los ítems 16, 17 y 18 dice considere la siguiente representación gráfica del polígono BAFEDC. Ok. Para este polígono, pues me hablan de este polígono colocado en un plano cartesiano, un polígono bastante irregular, si bien es cierto. Y pues, de una vez al ejercicio 16, que me dice que si al polígono BAFEDC se le aplica lo que se le dice una homotesia centrada en el origen y dice con razón de K igual a menos 1. Vamos a ver. Con las homotesias, siempre y cuando que éstas estén debidamente centradas en el origen, esto me facilita mucho el cálculo de lo que vendría siendo el punto imagen de cualquier par ordenado que nos ofrezcan. Todo lo que necesito es tomar el par ordenado que tengamos y multiplicarlo completamente por la razón K que
que nos estén ofreciendo. Y esta razón K, pues les digo, va a multiplicar tanto a la coordenada X como a la coordenada Y. En este caso, nuestro punto E, si lo analizamos con respecto a sus coordenadas en X y después en Y, vemos que sus coordenadas respectivamente son -2 y 3. Entonces, el punto E originalmente es de coordenadas -2, 3. Y luego nos están hablando que la razón de homotesia es K igual a -1. Entonces, ¿qué es lo que se requiere en este ejercicio? Pues básicamente realizar multiplicaciones tanto a la X como a la Y. Multiplicar X, o sea, el -2 por K, que sería -1, -2 por -1, que en la calculadora ustedes podrán ver que eso les va a dar un 2 positivo. Y por su parte, en la Y, también multiplicar el 3 por el -1, que en este caso nos daría el resultado -3. Y aquí, pues sin darle más cuerdas, se busca el par ordenado en la opción correspondiente, que en este caso sería la opción A, la cual se marca en este caso como respuesta correcta para el ejercicio 16, y con ello hemos de proceder inmediato al siguiente ejercicio. Dice por su parte el ejercicio 17, ¿qué segmento del polígono BAFEDC permanece invariante al aplicarle a dicho polígono una reflexión respecto a la recta x igual a -1? Ojo, me están preguntando por un segmento del polígono que permanezca invariante, es decir, que no se vea afectado en lo más mínimo gracias a esta reflexión con respecto a esta recta x igual a -1. Pues yendo por partes, la recta x igual a -1 vendría siendo pues una recta que se trazaría de forma recta, valga la redundancia, o sea, de forma perpendicular contra el eje x, y pues trazándose de manera vertical en este caso, pasando específicamente por el -1 en el eje x. Dicha recta pues estaría reflejando cada uno de los puntos del polígono que teníamos, pero en realidad trazar todos estos puntos viene siendo más allá de lo necesario, porque en realidad hay dos puntos en particulares que, como pueden notar, vuelven a ser trazados sobre la misma recta, y son en este caso los puntos C y D, que de hecho pues ya pertenecían a la recta x igual a -1. Así que, de hecho, estos dos punticos son precisamente los que me determinan el segmento que se mantiene invariante gracias a la reflexión, el segmento CD. ¿Por qué razón? Porque, pues, valga la casualidad, este segmento está enteramente incrustado, enteramente colocado dentro del eje de simetría. Así que, pues, ejercicio 17, opción D, respuesta correcta. Y no, y procedamos con el siguiente ejercicio. Veamos ahora ejercicio 18, que dice que si al polígono BAFEDC se le aplica una rotación de 90 grados, cuidado, en la misma dirección de las manecillas del reloj hacia la derecha, es decir, que digamos que si el punto se ubicaba originalmente en determinado lugar, entonces lo hemos de girar en este sentido con respecto a las manecillas del reloj, para que tengamos una pequeña idea, y formando si bien un ángulo de rotación de 90 grados. Vamos a ver, me dice con centro en el origen del plano cartesiano, es decir, que el punto de anclaje o el punto de apoyo vendría siendo el origen del plano cartesiano, del 0,0. Ok. Entonces, ¿cuál sería el par ordenado que corresponde al punto imagen del vértice A? ¿Vale? Veamos una cuestión importante con respecto al vértice A. El vértice A originalmente lo tengo colocado en este lugar. Y dicho lugar tiene, digamos, condiciones muy importantes respecto al X y respecto al Y, o digamos lo que son distancias a dichos ejes. Es decir, que originalmente respecto al X tiene una distancia de unidad, y bueno, con respecto al origen, horizontalmente veo que hay 4 unidades de distancia. Si giramos toda la figura en torno a las manecillas del reloj formando un ángulo de 90 grados, entonces esta composición de segmentos que he formado por acá me podría funcionar también como referencia para colocar a la imagen del punto A, comenzando desde el origen un distanciamiento de 4 unidades. Entonces cuento las 4 unidades, van 3 y van 4 unidades, y luego doblo 90 grados hacia la derecha y trazando una unidad más. Pues aquí en este punto en particular es donde tendríamos ahora la imagen del punto A
a través de nuestra rotación. Y dicho punto en su nueva ubicación le corresponde ahora en coordenadas, según en X sería un 1 y según en Y sería 4. O sea que las coordenadas de la imagen del punto a través de esta transformación sería 1,4, que pues para el ejercicio 18 correspondería a la opción A como respuesta correcta y pues lo marcamos acá. Para que en este punto descansemos, señores, y dejemos este primer video por acá para que repasen, para que estudien, para que se apoyen con más exámenes de refuerzo si lo es necesario. Yo por mi parte les dejaré también este examen precisamente para que ustedes lo practiquen nuevamente con respecto al video, verifiquen las respuestas y todo. Y pues sin más, agradecerles la compañía, la permanencia hasta este punto, por el pulgar arriba para quienes le han servido en gran manera este video y demás videos con los que se han trabajado. Compartirlo con demás personas que sepan que estén trabajando con estos exámenes, y pues lo que sean consultas, dudas específicas, observaciones o gratitud, lo que tengan para comentar, pues valga la redundancia, la caja de comentarios está dispuesta para ustedes, señores. Que por mi parte me retiro, voy trabajando con nuevos videos, señores, y que sin más, que los espero en un siguiente video con igual o mayor disposición. Y despidiéndome, que les ha hablado el profe Dan. Y señores, sigamos adelante con el estudio.